Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña Raúl Arceo. Raúl, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias. Oye, Raúl, cuéntame cómo están los ánimos en el Frente Amplio con todo esto que se va suscitando, las precampañas. Pues ya vimos que va Cecilia, de hecho, La revista recibió su chayo no, y publicó. no, oye, No es cierto, no es cierto, no lo crea público. oye, pero ya es Cecilia. Por el otro lado, pues todo parece indicar que va Rommel. Tú estuviste en el evento de Cecilia, ¿cómo la viste? ¿Cómo viste ese evento? Muy, muy buen evento, la verdad es que me sorprendió Ahí está el chayo. por la cantidad. Se vio un chayo por ahí, mi torta y mi juguito. No, muy bien, la verdad es que muy, muy, muy concurrido para una inscripción de precandidatura. La verdad, sí, me Candidatura asombró. única. Sí, además candidatura única, lo cual que te pudiera sugerir que iría poca gente, porque es candidatura única. Sin embargo, la verdad es que sí hubo una muy buena concurrencia, llena la calle, eh, una cuadra fácil de gente estaba allá en la 58, de frente al partido, y después pues un mensaje muy emotivo de Cecilia, ¿no? La verdad es que sigo, no sé, así como decíamos que era un error que no fuera Guacho a la gubernatura, yo creo que va a ser un error terrible que vaya este muchacho Rommel a la candidatura al gobierno municipal. Entiendo que ya hay dos más inscritos, que es el doctor Manuel Díaz, que también viene del PAM, y el diputado Echazarreta. Entiendo que son los que están contendiendo, pero sabemos cómo se las gastan en Morena. Van a apostar por la fama de Rommel, porque evidentemente conocimiento sí, hay muy buen conocimiento, nadie le quita los méritos de atleta, le hemos dicho varias veces, es un muchacho que ha puesto en alto el nombre de México Yucatán. y de Yucatán, pero de eso a que tenga posibilidades reales, porque la verdad es que no hay contenido en su labor como diputado federal, lo vimos. Entonces va a ser, yo creo que sin que se confíe Cecilia, va a ser una elección donde puede Cómoda. cómoda y donde el reto va a ser aportar un colchón muy grande a la candidatura de Renam, ¿sí? Porque sabemos que en el interior del Estado, pues con todos los programas que se dan, puede haber más competencia entre Renam y Guacho, ¿no? Entonces, yo creo que Cecilia... O sea, el triunfo a la gubernatura lo ves a partir de la alcaldía de Mérida. O el tercer distrito y el cuarto distrito, y creo que el sexto también. No es que pase por la alcaldía de Mérida, pero aporta mucho, y sobre todo cuando igual en su momento fueron Patricio y Ana Rosa o Renan Vila acá en Mérida, esa fórmula puede sumar muchísimo. Yo creo que Cecilia llega a una madurez política, una madurez de su carrera política después de construirla. No es de ahorita, lleva muchísimos años construyendo su carrera política, siempre apoyando candidatos del PAN, pero ahorita pues va ella encabezando. Entonces yo creo que va a aportar muchísimo a la candidatura de Reinana. Y por otra parte, la de Rommel, pues sinceramente no lo veo. Oye, Raúl, en estos estira y encoges, pues queda también la posibilidad, vemos el Senado, que la candidatura del Senado, que la puede tener en este Frente Amplio, donde está Renán Barrera, Cecilia Patrón, puede estar, y se menciona, Rolando Zapata o Pablo Gamboa. ¿Cómo vería ese panismo que en la primera fórmula vaya un priista y en la segunda se menciona a Katia Bolio, ¿no? En la segunda fórmula, que sería el panista? Y no solamente eso, tienes el tercer distrito federal a quien ya lleva un buen trecho avanzado de campaña o de precampaña o como sea, de Sergio Vadillo. Sergio Vadillo Lora, que pues también estuvo con Rolando Zapata. Sería el zapatismo de alguna manera, junto con... El ganón dentro del PRI. Pues se pudiera. Porque creo que Gaspar no está metiendo ni las manos, ¿o sí? Yo creo que Gaspar está dentro de este mismo grupo de alguna manera, ¿no? No sé si Gaspar, que está mucho más pegado a Alejandro Moreno que a Rolando Zapata, sería como una pluri de diputado federal. Del PRI. Del PRI, claro. Sí, mira, ¿Cómo es recibido esto en el PAN?
Se ha movido mucho las listas, es lo primero que tenemos que decir. Gente que ya estaba Apalabrada. apalabrada o cuando menos prepalomeada, no quiero decir nombres, pero gente que ya estaba prepalomeada para los distritos locales, por ejemplo, e incluso para distritos federales, pues los han tenido que bajar. ¿Sí? Oye, es el caso, y te pongo el de Jesús Pérez Bayote, el diputado, que Claro, que estaba iba por por el una sexto federal, Sí. y ahora es el coordinador de la campaña de Cecilia. Sí, ok, por ejemplo, ya dije su nombre, pero hay otros, yo creo que Víctor Hugo Lozano. el de Chabelita, Ah. el de María Isabel Rodríguez, que estaba, pues lo veíamos muy activa Para el Senado. para el Senado, y con este cambio de que yo creo que el dedazo viene de la Ciudad de México para impulsar a Katia Bolio, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí va a ser, digo, lo hemos comentado, que unirnos con el PRI cuando fue adversario político durante mucho Histórico. tiempo, donde histórico y también hubo muchos agravios y enfrentamientos, es complicado. Se va a tener que hilar fino con la militancia, porque presentar una cosa es que digas hay que hacer un frente común contra un mal mayor, y otra cosa ya particularizar con nombres. Sí, no sé si me expliqué, ¿no? Es decir, Rolando Zapata, por ejemplo. Rolando Zapata, que fue gobernador, que creo que hubo menos enfrentamiento con Rolando que con Ivonne, por ejemplo. Con Ivonne sí, aparte era un cambio entre el gobierno del PAN y entraba Ivonne. A pesar de que con Rolando no hubo tanto choque, sin embargo fue un adversario político donde el PAN hizo su chamba señalando los errores de su gobierno, los desaciertos del gobierno, los errores del gobierno de Rolando. Entonces sí es un poco, va a ser incómodo, por decirlo menos. De hecho, bajar en algunos distritos donde tienes en este momento a lo mejor un panista, poner a un priista, ¿no? O sea, sí va a ser complicado, sobre todo en Mérida a lo mejor, donde usualmente votas por PAN, en las tres, ¿no? Votas para gobernador, votas por alcalde, ayuntamiento, claro. y votas por diputado, votas las tres, votas por el PAN. Entonces sí va a ser complicado, se va a tener que hilar fino. Es el costo de lo que estamos viendo de un frente amplio, donde la otra opción, veíamos la foto de la gente de Huacho, porque dices, oye, pues Huacho no tiene ningún morenista. O sea, son panistas y son del PRI. Entonces tampoco... Claro, la diferencia es que nosotros vamos en un frente amplio donde el PRI no pierde sus siglas, y allá son la gente que se fue, que abandonó sus siglas y se fue por otro partido, ¿no? Entonces sí es complicado, sí se va a tener que hilar fino, sí son tiempos completamente diferentes, ya no es como antes. PRI. Pero sí suma, o sea, sí le suma a Renán Barrera el PRI o le resta. Y hablando dentro de esos filopanistas, ni siquiera te hablo de la militancia panista, sino los votantes panistas. Yo creo que esa pregunta se la tendríamos que hacer al PRI. ¿Y a qué voy? Porque me dice, ¿le suma a Renán? Pues la gente va a votar por Renán. A lo mejor no termino votando por el diputado, va a ser voto cruzado. Ok. ¿Sí? Que además Sí. que se puede dar muchísimo más el voto cruzado en Mérida. Sí, se ha estado dando el voto, de mucho tiempo para acá se ha estado dando el voto cruzado, ¿no? O sea, voto por el candidato a gobernador, después voto por mi alcalde y el voto a diputado Federal o local, lo voto sí, diferente. Lo voto diferente, incluso el cruce entre alcalde y gobernador, ¿no? O sea, se da también. Pero es menos, ¿no? En los municipios no. ¿No? En los municipios no, porque también Mientras, es el tipo claro, de alianzas que van a claro, tener que hacer y los creo que partidos. lo platicamos en algún momento. Mientras más lejos, no sé si lo platiqué contigo, mientras más lejos esté la posición, menos conflicto hay. Es decir, Presidencia de la República van con Xochitl, sin problema. Gubernatura van con Renán, no hay problema. Cuando oyes el Senado, pues empieza, tampoco debe haber mucho problema. El diputado federal empieza a haber problema. Cuando pones el alcalde, ahí ya hay problema. Lo conoces Claro, de primera mano, ¿no? Claro. Entonces, Y es con el que has tenido conflicto. ¿es con el que has tenido apoyo o conflicto? Claro, ahí es donde pudiera venir. Sí es seguro que se va a dar mucho voto cruzado, y en esta amalgama de siglas, ¿no? Que creo que entiendo que también va Panal,
iría con el Frente Amplio acá a nivel local. Entonces sí es complicado, ¿no? Considero que el tema de la comunicación por parte de los partidos para ir asentando esto, veíamos por allá un discurso de Marco Cortés donde dice, por ejemplo, Rolando Zapata, ¿no? O sea, ya se está dando prácticamente por un hecho que va a ser Rolando Zapata en la Oye, Fórmula yo creo E. que eso no creo que le haya caído muy en gracia a muchos priistas y me refiero que ya pues el presidente claro. del PAN nombró al candidato a senador por el PRI. Bueno, así como fue también, Alito nombró A Xóchitl, Xóchitl, claro, ¿no? claro, O sea, claro. se adelantó Alito. Sí, no fue el mejor, no fue la mejor manera de decir, oye, va a ir, ya quedamos que va a ir Rolando. Claro. ¿Sí? O sea, a lo mejor, como dices, ni Gaspar estaba enterado y le dijeron prácticamente, oye, Oye, es posible que ni Rolando estuviera enterado. es posible que... O sea, que, ¿no? es decir, O sea, es algo que se ha manejado en la Ciudad de México y Yucatán poca intervención tendrá, ¿no? Sí, digo, pero ha estado igual que Ivonne, me preguntabas, oye, ¿y va a aportar? Pues igual que Ivonne ha estado muy activa y tan activa que se fue a Movimiento Ciudadano, pues igual Rolando ha estado muy activo, no ha dejado de tener contacto con la política local y sigue manteniendo un grupo político importante. Y Rolando acaba el gobierno muy bien calificado al final del día y con una buena imagen. No sé, ya se medirá en la elección, ¿no? Qué tanto se la puedan cobrar. Lo comentábamos más los municipios. Lo comentábamos en su momento cuando había pasado poco tiempo que salió Rolando, creo que es un gobernador, claro, tenías un gobierno muy comparado con Ivonne, donde el escándalo, el show, etcétera, Claro. etcétera, y fue un gobierno más mesurado en términos de medios de comunicación, ¿no? Entonces sí había una comparación, sí, muy bueno. No tuvo grandes problemas. ¿Pudiera salir un poco comparado con Patricio Patrón? Patricio Patrón hace un buen gobierno, sale bien calificado, pero pierde la gubernatura a su partido, lo mismo que Rolando Zapata, sale bien calificado, gobierno bueno, pero pierde la gubernatura. Y yo creo que el partido también se la cobró a Rolando, como en su momento se la quiso cobrar a Patricio, se la cobró a Patricio también, ¿Se la cobró? ¿no? O sea, como que el artífice de la derrota de su partido fueron los gobernadores. Entonces, yo no sé qué tan dañada está la imagen de Rolando internamente por esa situación, ¿no? Porque además la diferencia de votos, igual que lo fue en su momento con Xavier Ivonne, la diferencia de votos entre Mauricio Vila y Mauricio Abiud también fue creo que fueron 3 puntos, ¿no? Claro, pero sí puede, la imagen de Rolando Zapata no es disruptiva. Es más, la de Ivonne Ortega es más disruptiva, dentro del panismo me refiero. O sea, no lo ven. Es más disruptiva no solamente dentro del panismo, ¿no? O sea, dentro de la sociedad. Así había detractores quienes, sí, Rolando es más, digamos, términos medios, no es un tema de pasiones donde digas, entonces puede ser. Sí incomoda un poco que dices, oye, ¿por qué el primero de la fórmula, el que tiene garantizado el primer lugar, la entrada al Senado, ¿por qué tiene que ser el PRI? Entonces, ok, porque el tuyo está yendo a la gobernatura, sí, pero pues es una carrera natural que lleva muchos años y la ventaja es enorme. Entonces tú dices, oye, ¿por qué el primero que no tiene que competir, esforzarse? ¿Sí? Entonces, por eso en su momento, cuando se discutía el tema de Liborio, decíamos, ok, sí, se le está dando el segundo lugar para que tenga que esforzarse. Entonces, esos votos y esa presencia política que tiene Liborio, pues realmente la saca a relucir, porque si no, no entra. En este caso, garantizando el primer lugar, digo, espero que no lo vaya a hacer, pero Rolando puede tender su hamaca, ¿no? Porque además entonces, oye, pues el del PRI, nuestro representante senador, si no gana la fórmula, va a ser del PRI. Claro. ¿Sí? Que nada te garantiza que vaya a votar con el Frente Amplio después. Bueno, eso, este pegamento, esta saliva o este pegamento da para la elección, no para después. Lo de después ya será otra historia. Así es. Nos vamos a un corte y volvemos. Te agradezco mucho a Raúl Arceo.